Bienvenidos a mi canal otra vez a la segunda parte de esto que he llamado el rapto. Esta enseñanza que la debía hace rato. Hoy voy a hacer un marco histórico de esta, por qué esta doctrina se ha metido en la iglesia. Porque estamos creyendo que el Señor va a venir dos veces en la segunda venida, que la primera no va a ser visible, va a estar lejos por allá y nos va a llevar al cielo, y que después van a venir los 7 años de gran tribulación y después el Señor va a volver visiblemente y ahí va a establecer su reino y que la iglesia va a ser liberada del mal, de la gran tribulación. Entonces, para llevar un contexto histórico, en el siglo 18, en el siglo XIX, comenzó este auge de doctrinas falsas. En el siglo XIX comenzó este auge de nuevas ramales doctrinales extraños de la iglesia después de los grandes despertares que hubo en el siglo XVIII. En el siglo XIX comenzaron a aparecer estas falsas doctrinas y comenzaron a aparecer personajes a decir cosas que en la iglesia nunca se dijeron en los siglos anteriores, en los 17 siglos anteriores de la iglesia. Y comenzaron a expandirlas por todas partes y ha llegado hasta nuestros días y ha afectado la manera en que nosotros teológicamente vemos cosas que no creyeron los padres de la iglesia, cosas que no creyeron los primeros 200 años, cosas que no creyeron en ninguna etapa de la iglesia, ni aún siendo católica, ni aún habiendo torcido en muchas partes de las escrituras, no creían nada de esto. Entonces aparecen unos personajes que por acá estoy mirando en internet, un personaje como Manuel Díaz Lacunza, que es un sacerdote jesuita que escribió una obra que se llamaba La venida del Mesías en gloria y majestad. Fue muy controversial porque él hablaba muchas cosas de la misma iglesia católica, lo censuró, le prohibió que escribiera eso de la venida de Jesucristo. Después tenemos a un personaje llamado Edward Irving, y Edward Irving es un personaje muy controversial, por la manera en que él veía el pentecostalismo, por la manera en que él asumió esta etapa en esta etapa después de los grandes despertares del pentecostalismo, y cómo fue cuestionado por todos, por su manera o por su estilo, y cómo esta doctrina del arrebatamiento que Jesús venía en dos partes es derivada de un sueño de una señorita que se llamaba Margaret MacDonald. Y Margaret MacDonald era una jovencita que fue parte de esta congregación y que fue sanada y comenzó a tener visiones. Toda esta doctrina se basa en visiones y en sueños, no en lo que está escrito en la Biblia. Entonces, todos los versículos que tú puedas tomar de lo que habla de la segunda venida de Cristo pueden ser forzados para que digan y se sienten todos forzados para que digan exactamente lo que esta doctrina dice. Pero leyendo la Biblia mucho más clara, mucho más limpia, nos damos cuenta de que esto es simplemente una teoría, que esto no tiene sustento bíblico, que no tiene ni pie ni cabeza. Y estábamos leyendo la vez pasada Tesalonicenses, estábamos leyendo el libro de Tesalonicenses. Voy a tratar de dejarles los enlaces de todo esto, porque es muy importante. Esto es muy importante porque esto define mucho de nuestra manera de vida y cómo esperamos la segunda venida de Cristo a la tierra. Entonces, hay otros personajes que después se fueron sumando a esta historia. Aparece John Nelson Darby, fundador, líder, teólogo de Hermanos Philmont. Entonces ahí aparece también, esos nombres tú los vas encontrando por internet, hay muchas cosas que se pueden encontrar. El fundador del movimiento dispensacionalista o movimiento de dispensación, que habla de que la humanidad
o que la historia humana está dividida en 7 periodos y que estamos en el séptimo periodo y que estamos en los días del fin. Y la divide como dependiendo de lo que la Biblia cuenta, la historia divide en dispensaciones. Y habla también eso, que Jesucristo va a venir 2 veces, en su segunda venida va a ser una no visible y otra visible. Una que se va a arrebatar la iglesia y la va a liberar de la gran tribulación y el mal que va a venir sobre la tierra y la prueba que va a venir sobre el mundo. Y, y dice exactamente lo mismo. Bueno, ahí van apareciendo otros personajes y hay toda una historia detrás de todo esto. Y me pareció como que importante llevar a la gente a un contexto histórico para que entienda de dónde viene lo que creen, que no es algo que está totalmente encumbrado en la profecía bíblica, en el hecho de la misma esencia de la escritura, sino que son interpretaciones personales de personas a lo largo de la historia que han ido dejando y han ido construyendo estas teorías y no es lo que la Biblia dice. Entonces, lo que Jesús decía es que en los últimos tiempos o en los últimos días o ya para el final de la carrera vamos a ser engañados. Entonces, es de mucho cuidado esto porque íbamos a ser engañados y Él lo está advirtiendo. Entonces, Jesús todas las advertencias que hace es porque vamos a pasar por las pruebas del mundo, por la prueba que va a pasar todo el mundo, este horno de prueba que va a ser la gran tribulación, y nos está diciendo y nos está advirtiendo. Entonces, una de las partes que más me pareció impresionante en este estudio, en una página que yo encontré por acá que se llama Ministerio Vida Eterna, me pareció muy interesante lo que dicen ellos. Pero más que todo lo que dice la Biblia, porque es algo que no detallamos muy a menudo. Eh, esta parte de lo que es el estudio de Primera Tesalonicenses dice algo en el versículo 3 de Primera Tesalonicenses 4, 13 y 14. Eh, y hay algo específico en el versículo que dice, cuando Cristo vuelva traerá con él a los que durmieron. O sea que estas personas estas personas que vienen con Cristo no tienen un cuerpo físico. Esos son los que descienden del cielo con Él. Porque recordemos que lo que siempre nos han enseñado es que nosotros nos vamos con Cristo y que luego ya el pueblo de Dios viene con Él a establecer el reino. Lo que está diciendo Primera de Tesalonicenses 4 es que el pueblo que viene con él son los que no tienen cuerpo físico. Él los está trayendo hacia la tierra otra vez. Entonces, voy a agarrar mi Biblia. Ese Primera de Tesalonicenses es muy importante, o sea, volver a mirar lo que dice, la lógica, porque es que no es ni siquiera una gran, o sea, no es una gran interpretación, es simplemente lo que lógicamente en la traducción está diciendo, y lo que está diciendo la escritura en meterle lógica, no es ni siquiera demasiado complicado ni demasiado estudio, es lo que está diciendo ahí en ese 14, en ese 13 es eh, que los que vienen con él, o sea, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, que Dios traerá con el Señor Jesucristo a los que murieron en Cristo y no tienen un cuerpo físico, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los que estamos en la tierra, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces estas personas resucitan es porque no tienen un cuerpo físico, vienen a la tierra y cuando llegan aquí se levantan sus cuerpos físicos, vuelven a la vida y luego nosotros, somos los que hemos quedado, somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, junto con los que vienen con Él y no tienen un cuerpo físico. Entonces, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquí dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de mujer encinta no escaparán. Entonces aquí lo que les decía la vez pasada, esta interpretación puede tomarse muy fuera de contexto lo que nos está diciendo la Biblia y podemos apoyarnos en otros o sacar de contexto otras cositas por ahí, ¿no? Otra cosa que puede sacarse de contexto de pronto es lo que pensamos acerca de que el Señor va a quitar a su pueblo del mal. Si vemos como el libro del Éxodo, que es el paralelo o por lo menos el referente de las 7 plagas o de las plagas que aparecen en Apocalipsis, y el referente de la lucha contra este dictador global que era el faraón y el que va a ser el anticristo. Si vemos este paralelo de lo que Dios hizo en el Éxodo, vemos que Dios no los libró a ellos o no los sacó de Egipto, sino hasta que se cumplieron los juicios de Dios. Pero el pueblo de Dios estaba cubierto por la sangre del cordero, lo que quería decir que Dios tenía una marca especial sobre su pueblo, que Dios tenía una marca especial sobre su pueblo y que el pacto que él hacía con ellos era más grande que los juicios que venían sobre la tierra de Egipto. Entonces el pacto de Dios siempre es más grande que el juicio de Dios sobre los demás, sobre los impíos, sobre los que no están en el pacto. Si no creemos nosotros que el pacto de Dios nos va a cubrir cuando venga toda la gran calamidad, la gran tribulación, entonces no sé cuál es nuestra idea del pacto de Dios. Entonces muchas veces nosotros creemos que vamos a estar y que la gran solución a nuestros problemas es el rapto, que el arrebatamiento y todos que se queden acá de malas. Y creo que es una teología peligrosa y que nos lleva a pensar mal de las personas o tener una visión errada de las personas que aún no conocen a Jesucristo. Nos lleva a tener una visión separatista, no sé si elitista, no sé si clasista, no sé si algún tipo de separacionismo en nuestra mente sobre las personas que no conocen a Jesús. Eso para mí es muy doloroso porque vamos a estar juntos en la tierra pasando lo mismo. Y entonces nosotros lo vamos a pasar con Cristo, ellos lo van a pasar sin Cristo. Entonces por eso es tan importante durante todo este periodo de sufrimiento que viene sobre la tierra, predicar el Evangelio hasta el fin, hasta el final, hasta que la tierra sea completamente llena del Evangelio de Jesucristo y llena del amor de Dios, llena del poder de Dios, del testimonio de Dios. Y creo que esto es la enseñanza correcta que debe darse acerca de la venida del Señor. Entonces hay otras cositas más que, bueno, las voy a ir soltando en esta serie, pero me parece importante esta parte de Tesalonicenses. Hay una palabra aquí en Primera de Tesalonicenses, los términos que usan, ¿no? La revelación, que es Apocalipsis, la palabra griega, presencia, que es parousia, significa tanto la llegada como la presencia personal de quien llega. Segunda de Pedro 3:12, Primera de Tesalonicenses 4:15, Mateo 24, 27, 29. Esta parousia es la venida para la bendición, a la vez para el juicio, e indica el acontecimiento como único después del cual Dios establecerá su nuevo cielo y nueva tierra. O sea, es un solo evento, la venida del Señor. Epifanía, que es la aparición, se usa ahí también. Hay otras palabras como harpazo, que es como arrebatar violentamente, con la que se usa la palabra rapto, que seremos arrebatados, que es como el harpazo también del griego. Y esto habla de un solo golpe, de una sola aparición de Jesús, en la que va a ser una entrada espectacular, va a ser una entrada en la que va a ser donde va a traer todo esto que está prometiendo aquí en Tesalonicenses y todo lo que está escrito. Y también hay otras palabras más que vamos a ir mirando. Entonces, muchas gracias a todos los que están siguiendo estas series. Recuerden que esto es un tema que puede sonar muy controversial porque siempre nos han dicho lo mismo y hemos creído lo mismo. Entonces, lo más importante es como sentarnos a leer la Biblia, adquirir textos de ayuda. Aquí hay uno de MacArthur que es explicar Apocalipsis.
hay otros que he estado mirando en PDF, estar mirando qué es lo que dice la Biblia en realidad, estar mirando estudios, estar mirando las palabras, estar mirando en detalle qué es lo que la palabra está diciendo y tomar tiempo para meditar en esto. Porque si no es fácil ser engañados, es fácil ser engañados, es fácil que un engaño, aunque sea colectivo, no quiere decir que eso sea es lo que Dios está diciendo ni lo que la Biblia está diciendo. Entonces es muy importante cerciorarnos por nosotros mismos qué es esa palabra que Dios tiene para nosotros, cuál es la advertencia real, qué es lo que realmente la Biblia te está llevando al contexto. El libro de Apocalipsis es un libro también que es el libro de los mártires del Cordero, además de que habla de Jesús, el Cordero inmolado, como una figura central, además de que habla de la iglesia como tal, de la canto, de todo lo que, cómo Dios va a salvar a Israel, cómo Dios va a volver a las naciones a él. El libro de Apocalipsis está haciendo advertencias de los tiempos finales, pero también sirvió para otras personas en otros tiempos, porque el libro de Apocalipsis es una revelación celestial de cosas eternas. Entonces, este libro de Apocalipsis se abre como a lo que es, como la palabra Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, y también nos revela que es el libro de los mártires del Cordero. Los mártires del Cordero aparecen en el libro de Apocalipsis en numerosas ocasiones, y el Señor no está diciendo que los va a arrebatar o a quitar de en medio de todas las pruebas que vienen sobre el mundo, sino que los muestra con una visión totalmente triunfadora, con una visión totalmente espiritual, con un cántico en las bocas, con un gozo, con un fuego en medio de toda esta prueba. O sea, el Señor está hablando de la victoria de los santos sobre la bestia, está hablando sobre la victoria sobre la marca, está hablando sobre la victoria sobre la gran tribulación, está hablando de la victoria sobre el pecado, está hablando de todo lo que es este fuego, este horno de fuego va a sacar de nosotros, lo que está en nosotros de Jesucristo va a ser manifestado en esta gran tribulación. Entonces, no podemos ver el libro de Apocalipsis de la misma manera cuando lo leemos detalladamente y nos damos cuenta de que estos hijos de Dios que aparecen aquí y este pueblo de Israel que también aparece allí, porque también aparece Israel, aparece cantando himnos de adoración, aparece una dinámica en donde el cielo canta, la tierra le contesta, donde los seres celestiales están más concentrados en el que está sentado en el trono y lo que están expectantes de qué va a hacer el Señor a favor de su pueblo y qué va a hacer para traer justicia a la tierra de toda esta maldad que se va a encumbrar en el poder, de toda esta maldad que se va a levantar, de todo este satanismo, de todo este control global tan impresionante que va a haber. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en medio de todo esto para traer justicia? Y ese es el principal, eso es lo principal. Muchas veces pasamos por alto eso y nos concentramos en el 13, como la marca de la bestia, como nos concentramos en cositas como qué va a pasar, pero no nos concentramos en quién es Dios y qué es lo que Él va a hacer para traer justicia a la tierra, qué es lo que va a hacer por amor de sus escogidos para culminar en el final del himno, que es este Apocalipsis 21-22, estos nuevos cielos, esta nueva tierra y este reinar de Cristo y los que han vencido con Él. Entonces, yo creo que debe cambiar un poco más lo que es la perspectiva de la venida del Señor. Eh, por estarnos fijando tanto en lo malo, es que eso refuerza la idea de que debemos ser quitados de la tierra para que lo malo no nos toque. Entonces, por estarnos concentrando más en lo que malo que están haciendo las logias de poder oscuros que quieren dominar el mundo, porque el que tiene el poder es el Señor, pero que quieren dominar el mundo, que quieren controlarlo, por estar mirando que muchas cosas raras que están pasando, muchas noticias, por estar mirando los noticieros, que la mayoría dicen puras mentiras, por estar mirando todo lo que es lo mediático, olvidamos lo íntimo, que es lo que Dios quiere hacer
y cómo va a traer justicia sobre la tierra, cómo los malos no van a prosperar, cómo la maldad no va a prosperar, que Dios la va a arrancar de raíz y para eso es necesario sacudir todo lo que tenga que ser sacudido. Para eso es necesario conmover todo lo que tenga que ser conmovido y por eso hay tanto desastre y se vuelve un desorden el tenaz, pero es pues Dios trayendo su orden y su orden final. No es un orden momentáneo, es un orden final y me trae mucha esperanza y mucho gozo ver lo que Dios hace con este pueblo que describe el libro de Apocalipsis. Entonces, para nosotros ser ese pueblo, tenemos que tener la misma visión de Dios. Dios siempre ha tenido el control de la historia, Dios siempre ha tenido desde Génesis hasta el final, va a tener el control y siempre será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero nosotros tenemos que salir de esa visión de estar mirando la profecía bíblica como lo malo que va a pasar o cómo me voy a librar y estar mirando más bien como lo que Dios va a hacer para traer su reino. Entonces, te bendigo, gracias por estar aquí y espero poder seguir dando nuevas luces sobre lo que es este tema, poder estudiar un poco más porque estoy comenzando el estudio, espero que sean muchos más videos de estos tipos de estudios porque esto trae luz al pueblo de Dios. Te bendigo y gracias por escucharme.